En el día de hoy tenemos además del honor, el placer de estar con un gran amigo que se ha dedicado a escribir cosas importantes a nuestro juicio porque traen a colación hechos, personajes, situaciones del pasado reciente, en un país tan reciente como es Uruguay, y le echa luz a muchas circunstancias que justamente nosotros dejamos de lado o la damos por sabida. Algo que tiene que ver con el realismo mágico de toda nuestra América y de un género que es el hacer novela histórica, que para el caso de las dimensiones de nuestro país es tremendamente complejo, pero él lo ha hecho sumamente fácil y creo que esa es una gran virtud. De todo ello le queríamos preguntar a Hugo Bermejillo cómo salió esa situación de dedicarse a esto ya en años maduros y las perspectivas que le ve y las dificultades que tuvo y todas las posibilidades que abre, digamos, para conocernos nosotros mismos, para seguir construyendo nuestra identidad cultural. Adelante, Hugo. Bueno, en primer lugar, debo decir que soy una persona a la que le gusta escribir. La historia para mí tiene importancia desde el momento en que es el pasado al que nos debemos, al que tenemos que remitirnos, y es el que nos dice cómo fueron nuestros antecesores y oficia de espejo de lo que somos hoy. Me gusta también la investigación, me gusta revisar papeles viejos, diarios viejos, es una pasión. Y sin ser profesor, esto quiero aclararlo, yo no soy profesor de historia, por lo tanto tampoco, parafraseando a Rodó, no puedo ni quiero ocupar mesa y silla de quien lo es. Es decir, lo que hago es estudiar una historia que me interesa por la anécdota en sí, por las enseñanzas que deja, por lo que hace pensar, y rodearlo de algo que la historia nunca recoge, y que compone la historia, que son las historias mínimas, alrededor de los grandes hombres que son los que la historia decanta, que son los que figuran como protagonistas de una historia, está la historia menuda, la que no figura en ningún libro, la que nadie recoge, esas pequeñas historias que también van conformando, que van en el mismo sentido del protagonista o no, pero donde también hay héroes, donde también hay de todo lo que es el género humano. A manera de ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que tiene sus grandes generales triunfadores, está compuesta también de actos de los pobladores de esa Europa, que eran víctimas desarmadas de un hecho bélico y que llenaron páginas desconocidas teniendo en su casa y poniendo su vida en el medio para salvar criaturas, chiquilines, personas perseguidas, todo eso, el acto heroico de sobrevivir en un país ocupado, que en todos los países donde hay conflicto los hay, son todos anónimos y la historia no los recuerda, no hay ningún monumento ni ninguna baldosa que recuerde eso. Entonces un poco la forma de contar los grandes acontecimientos es también poniéndoles al costado esas historias mínimas que ayudan a entender la historia mejor que una cláusula escueta que diga fulano un día se levantó, dio un golpe de estado y después vino otro y fue presidente y fueron felices y comieron perdices. Está lleno de historias mucho más densas, mucho más complejas, mucho más humanas, y eso es lo que me gusta, porque en la lectura de esos diarios viejos que yo he recorrido con gran cariño, la Biblioteca Nacional, está lleno de las historias en las páginas. En realidad, a mí me queda poco por inventar, sino darle el sesgo, pulir las historias, relacionarlas, y con eso pretendo eso que los escritores, y yo que no soy escritor, pero me gusta escribir, pretendemos, o parece ser que queremos, que es ser como pequeños dioses, y tratamos, siempre con una medida de fracaso, recrear la vida. ¿Sabes, Hugo, que hace unos días, hablando con un amigo,
que es de la zona de Chapicuía, él había vuelto a sus pagos y había conocido que en la zona aledaña de Quebracho habían hecho una recopilación de toda la historia de la comarca, ¿no? Que ahora, como casi todas, están bastante despobladas, por lo menos a lo que era antes. Y me preguntaba cuánto hay de necesario en recopilar, sistematizar todo ese conjunto de elementos que han pasado, de cosas que han pasado, algunas muy significativas. Tu último libro es un hecho que aconteció en un pueblito de 33, o sea, también sobre la base de lo que han sido los actores importantes, protagonistas como Basilio Muñoz, como Gregorio Suárez, que han echado luces y sombras a la historia que nuestra, que es así. Y todo eso configura, digamos, ese tipo de literatura que tú escribes y que me parece que es tremendamente importante ponerla sobre la mesa, hacerla conocer y sobre todo incentivarla a que la gente participe. Entonces, porque al cabo de la historia la hacemos todos. Claro. En parte también yo me aparté un poco, para contar estas historias, yo me aparté un poco de las versiones oficiales. Soy, digamos que hasta un poco enemigo de las versiones oficiales, porque la documentación que aparece, que está a disposición de quienes se interesen en el tema, muchas veces es hasta discrepante con la historia oficial. Es el caso de Gregorio Suárez, particularmente porque estaba embanderado con un partido político que tenía su antítesis en otro partido político, por lo tanto las versiones eran contrapuestas. Cuando unos decían pasó esto, los otros decían pasó lo contrario o pasó de otra manera. Lo mismo con Basilio Muñoz, el general Basilio Muñoz, que era de extracción nacionalista, pero en esa época, dentro del Partido Nacional, el sector, además del Partido Colorado, que era al cual se oponía, particularmente el doctor Terra, que era el dictador, también el Partido Nacional tenía elementos en el gobierno, como el doctor Luis Alberto Herrera, que era fue socio de Terra en el golpe de Estado. Y este último libro, que ya no es novela, porque es simplemente una investigación sobre los hechos en sí, sin novelar, que es el que tú mencionabas, que es en el Poblado del Oro, el drama de Dionisio Díaz, que si bien hay una historia que cuenta qué fue lo que pasó, los documentos que fui encontrando, que busqué y encontré, me dicen que la historia es completamente distinta. Dionisio Díaz sí salvó a su hermana, pero también y sobre todo fue a hacer la denuncia, a pesar de sus 9 años, como un hombre, como ser una persona adulta, fue a hacer la denuncia del atropello que había sufrido en su casa. Y los documentos demuestran que Juan Díaz, históricamente el homicida de su familia, es inocente. Ahí pasó otra cosa que se debe explicar en el concepto caudillismo, que existió durante todo el siglo XIX y que siguió como una sombra terrible por el siglo XX, porque también en el mismo departamento un señor Cristino La Rosa, negro, fue castrado en una yerra para diversión de los estancieros. Digo, eso que era el caudillismo en todas sus formas también hay que documentarlo y hay que contarlo, porque es necesario que la imagen que se tiene cuando se hace un homenaje al gaucho, hay que ver que el gaucho era una persona, era una colectividad y que llevó adelante intereses de otros, pero que también fue ser sufriente y partícipe de una nacionalidad, formó el sedimento de lo que fue el siglo XIX y que sigue siendo un sedimento, aunque en menor medida en el siglo XXI. Pero hay cosas que hay que decirlas porque el uruguayo tiene que asumir su historia y su idiosincrasia. Sí. Eso es lo que me interesa. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.